Hola, hola, pues muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Voces Docentes en Acción. El número 10, llegamos a un número muy importante y estoy muy emocionado porque la verdad, pues vamos a hablar de un tema pues que atañe a la organización y por supuesto a mis colegas que me acompañan el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un estudio que estamos desarrollando desde Horizontes de Aprendizaje, específicamente en un municipio de San Luis Potosí, que es Ciudad Valles, la tercera ciudad más importante del estado, sobre los aprendizajes de niños y jóvenes de 10 a 16 años. Y por aprendizajes no nos referimos específicamente a cuestiones muy puntuales, sino más bien a estos aprendizajes como fundamentales que les permiten seguir aprendiendo a lo largo pues, de su camino estudiantil, ¿no? Y sobre todo, pues, decisiones que vayan tomando en su vida, pues serán a partir del aprendizaje que vayan obteniendo y desarrollando al paso del tiempo. ¿Por qué es relevante para nosotros? Porque pues estamos, no sé si decir saliendo, no sé si es la palabra correcta, porque es muy engañosa, pero estamos atravesando todo un tema de aislamiento social por COVID-19, ustedes ya lo saben. Y pues obviamente la decisión de cerrar las escuelas hace más de un año, 14 meses para ser exactos, pues fue una decisión justificada para mi caso, pero sin duda al paso del tiempo, al paso que se fue alargando esta pandemia, recuerden que el gobierno decía que iba a durar 2 meses, por supuesto que no fue así, y pues el aprendizaje de niños y jóvenes, muchos nos dicen, uno nos dicen más bien, que se avecina una catástrofe educativa en ese sentido, en toda una generación va a estar perjudicada, pero desde el lado de los niveles gubernamentales, sobre todo de la Secretaría de Educación, pues la narrativa es como de triunfalismo y la narrativa es básicamente que todos los niños, gracias a la televisión, aprendieron y aprendieron muy bien. Y pues para ser sinceros, ese discurso, pues no me lo creo, sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que con solo la televisión pues los niños van a ser educados cuando no hay evidencia de eso por medio. Y es por eso que hemos decidido a finales del año 2020 lanzar un instrumento para tratar de medir los aprendizajes de niños y jóvenes en un espacio en un espacio micro como es el municipio de Ciudad Valles, ¿no? Ese estudio, bueno, sus primeros datos lo estuvimos presentando el miércoles el 2 de junio con algunos colegas para que lo comentaran, pero hoy agradezco mucho el espacio a mis compañeros en Voces Docentes en Acción para pues abrir la discusión sobre este tema, ¿no? Que al parecer es bien recibido, pero siempre el tema de educación y más en temas electorales, cuando se atraviesan, pues no son como muy relevantes, ¿no? Entonces, por eso agradezco muchísimo este espacio. Y los saludo con mucho gusto. Estimada Nancy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio. Hola, mucho gusto aquí acompañándolos y siendo partícipe de este estudio que la verdad me pareció muy interesante porque lo mencionaste en su momento, es algo micro, no es algo macro en este espectro educativo, pero eso nos da una mirada y una orientación hacia las cosas que están pasando en las escuelas y que es importante poner foco de atención en ellas. Ah, hombre, gracias a ti. Sí, pues sí, sí tienes toda la razón. Y que es algo que no es muy común, yo no recuerdo en algún otro municipio, inclusive en la capital ha habido esfuerzos, pero con este grado de robustez en la metodología, no recuerdo algo similar. Pero ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿no? Mi estimado Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Hola, no, muchas gracias por seguirnos tomando aquí en cuenta. Y pues sí, nos parece algo muy interesante y algo lógico ahorita que estamos viviendo. Este tema que vamos a hablar, que me parece muy interesante, que vamos a estar comentando acerca de ello. Igual un saludo para todos y esperemos pues puras cosas positivas al respecto ahorita. Pues eso esperamos, ¿no? También. Y por supuesto, pues a quienes llegue esta transmisión, pues súmense a la discusión, vayan a ver el estudio, está en nuestra página de Horizontes de Aprendizaje, ahí podrán ver la presentación. Estamos por subir los materiales también para que los puedan consultar, así como la metodología, pero siempre es importante tener este punto de vista desde el terreno, ¿no? Bueno, pues para empezar, ¿qué les parece? Yo quisiera conocer su opinión general, ¿no? Como de este estudio. Por ahí pudieron observar el video de la presentación y ahorita pasamos a los resultados, pero sobre todo la idea de poder tener evidencia en campo que nos muestre una hoja de ruta, que es así como yo lo veo, ¿no? Y sobre todo la toma de decisiones que puede detonar esto, ¿no? Entonces, primero quisiera preguntarles cuál es su opinión con respecto a esto y sobre todo
si es útil o no es útil para pues el trabajo que viene para un municipio, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno, de mi parte, cuando estábamos viendo esa programación, esa presentación acerca de este proyecto que tenemos, de esta investigación, pues la verdad, sin duda alguna te doy ese agradecimiento porque damos como ese entendimiento. Bueno, yo me sentí muy identificado porque son problemáticas que estamos viviendo, ¿sí? En este tiempo. Y sobre todo, pues el interés, que es algo que lo hemos tenido durante años, esas problemáticas, y que ahora pues se han visto ahorita pues más notorias, y que exactamente como lo habíamos mencionado a lo mejor en algunos otros programas, lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir contemplando todavía en algunas de las aulas. Y a mí en mi punto personal pues sí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque debemos de dar solución, y era algo que siempre he dicho, aparte de unas investigaciones, las investigaciones pues siempre nos ayudan para solucionar alguna problemática que tenemos. Y esta en cuestión, te lo menciono, me siento en una forma identificado porque son cosas que a veces los docentes ya sabemos, pero esto que se está adentrando para ver diferentes problemáticas y este análisis de campo, pues es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque así nos da también la claridad a varios maestros que en algunos momentos tenemos algunas dudas de enfrentarnos o de ver esos procesos que se van a vivir posteriormente. Es algo generalmente de mi punto personal, algo que siento que sí va a beneficiar a todos los docentes. Sin duda alguna, en esta forma, igual de hacerlo en la edad de promedio de estos alumnos, pues sí es una parte medular, ¿sí? Debido a que en este proceso que se hace en los alumnos por las edades, pues siento yo que son las estructuras que se tienen, puntos claves de primaria, secundaria, y en estos procesos que se viven, ¿sí? Y para posteriormente, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas gracias. Nancy, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te pareció? Términos generales. Me parece que pone el foco de atención en cosas que platicamos mucho en el consejo técnico, pero que a veces se queda solamente ahí, se queda esa información cerrada. Y este estudio permite que otras personas se puedan dar cuenta de todo lo que está pasando alrededor de la educación, porque la manera en la que ustedes fueron identificando otros aspectos que inciden para que los niños puedan tener ese aprendizaje, como por ejemplo la educación socioemocional y el apoyo socioemocional, que no es lo mismo, y cómo han vivido la situación en casa, cómo ha surgido la efectividad de los programas que de manera gubernamental llegaron, como lo fue Aprende en Casa 1, 2 y 3, y pues todo ese equipo que se mueve argumentando que se está trabajando, y ustedes muestran un estudio en donde hay evidencia de sí, se está trabajando y aquí están los resultados. No se habla solamente de cifras, no digamos que son ficticias, porque tal vez el gobierno tiene sus cifras a cuestión de ciertas variables, pero también me llamó mucho la atención el cómo ustedes lo manejaron por un distrito distinto al que es una zona escolar. Y eso también habla de hacer una revisión más objetiva de los resultados, no verse influidos por la opinión de las autoridades educativas de cada espacio, del prestigio de las escuelas, de los prejuicios que uno tiene de los entornos rurales, urbanos, los marginales. Entonces, todo este contraste de situaciones que ustedes identificaron que eran pieza clave para que hubiera una mirada más realista de lo que querían ver, les permitió entregar el resultado que nos mostraron en la presentación. Y por lo tanto, yo sí siento que ustedes ponen digamos, el punto de partida para que otros se animen a hacer lo mismo en sus comunidades. Y qué bien que lo hicieran, incluso los mismos supervisores, los jefes de sector, que se vieran interesados en llegar a la realidad. ¿Por qué no avanza la educación en donde yo estoy? Hay otras cosas. ¿Qué son esas cosas que alteran, modifican o mueven que haya tanto rezago educativo? Porque lo sigue habiendo. Y eso yo creo que también es lo más triste que vamos a encontrar después de regresar a las escuelas próximamente. Toda la razón, todas las razones. Y qué bueno que lo mencionas porque justo era como nuestra intención. No quisimos tomar como base el tema de al menos territorialmente, el tema de las zonas escolares, porque además que no nos ofrecían determinados indicadores, teníamos también como muchos prejuicios en relación a eso, ¿no? Las escuelas multigrados, las telesecundarias, conocíamos a personas, también a maestros que daban clase en determinadas zonas, y eso quieras que no, pues también iba mermando nuestra objetividad. Entonces quisimos tener como otros mecanismos para
mapear territorialmente esta situación, ¿no? Pues para que nos ven y no han tenido oportunidad de ver el estudio, solo decirles que básicamente hicimos una encuesta a 450 niños y jóvenes, decía entre 10 y 16 años, en el municipio de Ciudad Valles. Como bien mencionó la maestra Nancy, nosotros nos basamos en las secciones electorales para mapear el municipio. A Valles le corresponde el distrito 12, localmente en el estado, y este distrito 12 se subdivide en 105 secciones electorales, desde la cabecera municipal a todo su alrededor, ¿no? Entonces, eso nos permitió ir mapeando las zonas y ver dónde deberíamos estar aplicando la encuesta, que básicamente es representativa y pues abarca todo el municipio, ¿no? Como los 4 puntos cardinales de la misma. El instrumento, después les platico sobre él, pero básicamente les permitía a los estudiantes hacer ejercicios de comprensión de lectura en determinados niveles y de igual manera pensamiento matemático o matemáticas con operaciones básicas y resolución de problemas en distinto grado de complejidad. A la par de esto, que son como resultados principales, a la par de esto, logramos incluir información de las familias en cuestiones sociales, económicas y de escolaridad, además de como de un diagnóstico, tal vez no tan profundo, pero sí que nos permitía entender como la situación emocional del niño y joven, y también una última sección del instrumento tiene que ver con como estas expectativas de regreso para los niños y jóvenes a la escuela. Es decir, rescatar la voz de los estudiantes también nos parecía interesante poder atenderlo, ¿no? Entonces, esto nos trajo como todo un panorama muy micro de cómo estaban los muchachos, los niños y jóvenes en temas de aprendizaje. Y es ahí, pues, a donde queremos llegar, ¿no? Porque lo que encontramos fue muy, muy interesante. Si bien es cierto que los resultados no son tan alentadores, la verdad es que nos da un punto de partida, y así lo vemos nosotros, para que no solo las autoridades en turno, sino las que vienen, las que van a ser elegidas próximamente, pues tengan como una hoja de ruta muy clara para saber dónde aplicar determinado recurso, dónde implementar determinada estrategia, dónde generar determinados incentivos, etcétera, ¿no? Como una hoja que te permita administrar la política pública de mejor manera. Y como pueden ver en la pantalla, pues la verdad es que encontramos el tema de rezago, de aprendizaje en lectura, y aquí les recuerdo, son niños y jóvenes de 10 a 16 años. Pero vean esto, que 40% de esta muestra de 450 niños, 40% no comprendan un texto de tercero de primaria, ya te habla de que hay un tema que hay que atender ahí fuertísimo, ¿no? Y les pido a mis colegas que me ayuden, por favor, en este punto, lo que significa, ¿no? Siendo ustedes del nivel de primaria, ¿no? El 60% no comprende un texto de cuarto grado de primaria, que tiene que ver con cuestiones de narrativa, de descripción, y ya si hablamos de jerarquizar información o de argumentar, pues la mitad, el 50% de esta nota, no logró atender, comprender el tema de los textos que se le fueron presentando, ¿no? Entonces, en un primer punto, el tema de la lectura. Y si vamos a matemáticas, pues aquí también la cosa se acelera, se incrementa o se agudiza. Imagínense, 1 de cada 10 niños no logró resolver sumas con cifras de 2 dígitos. 1/3 no logró realizar restas simples. El 60% no logró resolver un problema de cuarto de primaria y solamente 2 de cada 10, el 20%, logró resolver una operación con fracciones. Nos dicen que desde que yo me acuerdo en primaria que el coco pues son los números, son las fracciones, ¿no? Pero es importantísimo ver cómo se está agudizando el tema del rezago. O sea, es algo que los niños que están inscritos en el ciclo 2021, que no están fuera de la escuela, que te hable de 2 de cada 10 solo pueden resolver estas operaciones, pues ya te marca un punto importante a atender, ¿no? Entonces, en este sentido, y viendo como estos resultados, ustedes también los conocieron de ayer, pues preguntarles, ¿no? ¿Cuál es su comentario al respecto? Y obviamente, desde su punto de vista como maestros del nivel de primaria. Sí, es muy importante el identificar
la edad pues nos lleva a niños de cuarto de primaria, pero yo identifico cuán importante es el maestro de tercero de primaria para saber encauzar la estructura del pensamiento de un alumno. Yo recuerdo cuando estaba en la normal, llegábamos a las prácticas y como éramos especialistas del área de español, nos enfocábamos a ver, revisar, analizar textos y la duda de los docentes siempre era, ¿qué les enseñaron en la primaria que no saben leer mis alumnos? Y la pelotita se iba para abajo. Cuando fui maestra de quinto y sexto, siempre era, ¿por qué no saben leer los niños? Yo también en varias ocasiones identificaba que tenían ese nivel que se muestra aquí, el nivel de un alumno de tercero, cuando el niño ya estaba en quinto y sexto. Y ahora que ya tengo más años de servicio, puedo identificar, y como soy ahora maestra de tercero, qué importante es que el maestro sepa enseñar a leer de manera crítica, porque en primero y segundo se enseña la lectura para que el niño pueda, pues, descifrar qué están ahí diciendo los signos. Pero con eso ya basta, porque ya el niño sabe leer, sabe escribir y pasa a tercero. Pero en tercero se le da una carga académica más pesada y en cuarto es la que tiene más materias que revisar. Y entonces algo sucede en los niños que no logran concretar sus procesos de aprendizaje. Creo yo que el maestro de tercero de primaria tiene una gran responsabilidad y debería de hacerse cargo de ella para enseñar al niño a leer de manera crítica, porque esto también hace que no aprendan bien las fracciones, que no aprendan bien la división. La división se enseña en tercero. La división es un proceso que se cierra en el bloque 4 y empezó desde primero, enseñándole al niño a repartir cosas, a dividir, hasta que llegamos a la estructura de, mira, hay una operación para que tú puedas hacer esto. Y entonces el maestro realmente sabe dar la pedagogía de manera adecuada o solamente está cumpliendo los programas, porque si como docentes estamos cumpliendo con programas y el alumno está aprendiendo a responder en ese momento, es muy bueno, pero ustedes hacen el estudio y pueden ser los adolescentes los que no pudieron hacer esto. ¿Por qué? Pues porque no hay una continuidad y también no hay un significado. Nos hablan mucho del aprendizaje significativo y aquí se observa. Para estos niños, aprender a leer y aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir, puede que haya sido una mecanización y por eso pues, yo me incluyo entre los docentes que es parte de esta situación. Y por eso no hemos avanzado. Enseñamos a mecanizar y no enseñamos a comprender. Matemáticas también tiene mucho peso de lectura y pues ahí hay que identificar de qué me está hablando un problema, qué me está diciendo. Luego ya analizo los datos, los voy revisando, descubro qué sé y cómo lo voy a trabajar. Y pues no es muy alentador ver que por lo menos de 1 a 2 tienen problemas en cada una de las dos áreas y siendo esta parte de las situaciones de prioridad educativa que hemos marcado en tanto tiempo, desde que yo empecé como maestra, a verlo en los consejos, en las reuniones, en todas las pláticas, es que el niño, es que el alumno no sabe leer, no sabe escribir, no sabe contar, y como que hasta ahí se queda uno como maestro y creo que debemos de cambiar nuestra pedagogía, nuestra forma de aplicar la teoría que ya llevamos cargando de nuestra época de formación inicial y creo que debemos de aprender a entender estas nuevas generaciones, porque también los niños ya no son iguales. No podemos enseñar español y matemáticas como se hacía hace 20 años porque ya no están esos niños ahora. Entonces creo que también ahí va el peso de responsabilidad que tiene el docente. Luego los padres de familia, si lo analizamos ahorita con la pandemia, ellos nos ayudan a educar a los niños. Entonces también ellos nos hablan de esas necesidades. Es que, ¿cómo se enseña, maestra? ¿Cómo le hago? Es que yo le explico, es que no me entiende, es que yo le enseñé como a mí me enseñaron. Y entonces allí se está viendo esa parte de la que estoy diciendo. No podemos enseñar igual que hace 20 años y no puedo enseñarle yo como lo aprendí en mi momento, porque ahora los niños tienen otro tipo de cualidades que los hacen aprender y como no los tomamos en cuenta, tal vez por eso no logramos lo que necesitan aprender. Creo que por ahí estoy tomando el análisis de lo que ustedes hicieron y siento que la reflexión va hacia cómo pedagógicamente estamos estructurando una planeación y si realmente nuestras actividades son didácticas o solamente son sistemáticas para que nada más cumpla en el momento y hasta ahí. Ya rindió el perfil de logro que tiene que dar en este grado y que se va, sigue y a ver cómo les va. Y creo que eso puede llegar a pasarnos ahora con esta situación de evaluación en fin de ciclo, donde ya nos dijeron que no reprobamos niños. Entonces ahí va el problema, repitiéndose generación tras generación.
En ese punto, pues, claramente coincido con mi compañera, igual como ella menciona, es maestra de tercer grado, igual yo, en este punto. Pero algo también que se me hace bien importante y que están manejando en este análisis es sobre todo cuando dice que el niño no alcanza a comprender ese texto de tercer grado. Entonces yo digo, la problemática igual como está mencionando, tal vez es la metodología que manejamos cada uno de los maestros en ese punto. Pero también recuerdo, y se me viene a la mente con este estudio, los análisis, por decir, de generaciones atrás, porque cuando nosotros, esto me interesa y me da un gusto de conocerlo porque es una prueba micro que en esta ciudad pues se está dando a conocer, ¿sí? Y que sin dudar alguna, si tomamos esta prueba micro de estas problemáticas en esta ciudad, creo yo que en otra ciudad va a ser parecido, no creo que difiera tanto en estos resultados. Esto es como esta prueba piloto que nos da una visión amplia de que esto simplemente lo podemos ver aquí y lo podemos ver en otra ciudad. Pero algo interesante es este texto, porque si bien todos los maestros pues tenemos nuestros planes que manejamos que nos marca Secretaría con un punto específico de comprensión, de competencias, y sin dudar algunas casi siempre, como mencionaba también mi compañera, estamos dando a lo mejor vueltas a lo mismo. ¿Sí? Y que ahorita estamos dando y se da a conocer ese reconocimiento que en el campo laboral, tanto de padres y ya en cuestión de niños, ¿sí? Pues está viendo que sin duda alguna ahorita se va a ver claramente el rezago, ¿sí? Con pruebas, con estas pruebas que se tienen. Y me parece bien interesante porque los planes y programas de que un niño no reconozca y que no tenga la comprensión de un texto de tercer grado, pues me recuerda a que pues nuestro plan y programa nos maneja competencias comunicativas, que emplear el lenguaje, que identificar las propiedades del lenguaje de diversas situaciones comunicativas, analizar información, otras partes que es valorar la diversidad lingüística y todos estos procesos. Y yo es como me quedo en este momento. Entonces, si tenemos eso y tenemos prácticas del lenguaje para realizar con nuestro alumno que logre esos puntos, ¿por qué no se ha habido esa efectividad? Y ahorita lo estamos viendo con esas pruebas, a dónde se viene esa problemática. Sin duda alguna vamos a tener esa problemática. Y pues recurro igual a estas metodologías que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Cada una de estas metodologías que interfieren precisamente en este proceso, en estos resultados. Entonces estamos haciendo una comparación que casi las metodologías de todos nuestros compañeros, pues estamos siendo casi lo mismo y llevando, sin duda alguna, de nuevo a un mismo círculo donde estamos cayendo, por consiguiente, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y es algo que aquí nos lo está dando a conocer. O sea, a lo mejor las metodologías no son completamente para este siglo XXI, no son completamente efectivas las que estamos utilizando. Estas metodologías en este siglo XXI me da prueba con esto mismo, que yo como maestro, en mi punto personal, yo me pongo a pensar, mi metodología, si se hizo este análisis de campo, ¿sí? En estas pruebas que son claras, entonces mi metodología, ¿dónde está quedándose? Entonces creo yo que sí estamos fallando ese punto de manera de docente, pero también verificar, ¿sí? Pues las distintas metodologías que tenemos, por decir ahora lo que es la aula invertida, manejar Classroom, manejar a lo mejor en esta forma también en base de proyectos, que sin dudar alguna, pues los planes o programas que nos marcan, pues también nos marcaban en base a proyectos, entonces ya ahí volvemos a la metodología de un maestro. Entonces, ¿en qué estamos fallando? En esa cuestión yo me pongo a pensar como docente y ver estas pruebas de análisis, es decir, estoy en un círculo mediático que estoy cayendo a un mismo margen de error, ¿sí? Y más ahorita que vamos a caer en esta prueba que es mediante los procesos que estamos viendo y a los que nos vamos a enfrentar, la importancia que va a tener mi metodología. Sin duda alguna, con esto ya me pongo a analizar y a pensar qué metodología debo de utilizar para poder avanzar en esta cuestión educativa. Eso pues sí para mí sí lo veo algo preocupante, pero a la vez es bueno. ¿Por qué? Porque marca resultados reales. Y creo que yo este resultado micro, si lo hacemos en otra misma área, con estos mismos puntos como se está marcando, pues creo yo que no va a diferir de estos mismos resultados, ¿sí? Creo yo que es un punto clave que nos da esa visión clara de, oye, estamos
en un error y lo hemos estado básicamente año con año y ahorita pues sí se va a ver claramente. Y yo como docente pues les digo, me pongo a pensar qué metodología ahora es la que tengo que ocupar para esto mismo, porque sin dudar alguna estas problemáticas que vemos pues son a las que nos vamos a enfrentar, son las que debemos de combatir. Y los que tenemos las herramientas debemos de dar y sacar esto, pues es un docente, porque un docente tiene que dar la cara por la educación. Sin duda alguna siempre veo yo en ese punto. Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y sobre todo en este tema, ¿no? De que esto no es nuevo, es algo que ya se ha mostrado también en otros ejercicios, pero a nivel macro, ¿no? Por ejemplo, PISA, 2018 o Planea 2019. Pero algo ocurre con Planea, ¿no? Que en el último ejercicio pues no fue representativo por Estado, entonces no podríamos también tomar determinadas decisiones a partir de esos resultados, sino más bien son globales. Entonces, por eso creo que este ejercicio toma mucha relevancia como punto de partida. Y totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Yo creo que este ejercicio, si bien es cierto que nos puede desalentar mucho, pero yo creo que es necesario aplicarlo y es replicable en cada municipio que así lo requiera. O sea, necesitamos tener una punta de lanza en cada municipio. Yo pensaría así, ¿no? Que cada municipio tuviera su diagnóstico para ver de aquí a un año, a 2 años, cómo vamos avanzando en el tiempo y si no vamos avanzando, pues ir ajustando las decisiones y los mecanismos que desde la federación o desde el municipio se puedan tomar. Porque si no, estamos repitiendo, como dice Nancy, estamos repitiendo las mismas fórmulas. Y si bien es cierto que el maestro tiene una responsabilidad importante, pues también todos debemos aportar a ello, ¿no? Y esto, cuando presentas datos así, creo que abres la oportunidad a que más y más, cada vez más, la sociedad de un municipio entienda que la educación es importante, ¿no? Y eso te va a ir generando pasos mucho más firmes en el camino. Ahora quisiera presentarles este tema, porque si bien hablamos de español y matemáticas, que son punta de lanza, también en el estudio encontramos pues una situación bastante importante con el tema socioemocional. Eso te abre la pregunta a decir, bueno, sí, tenemos que apuntalar el tema de lectura, tenemos que fortalecer el pensamiento matemático, pero ¿cómo lo haces cuando tienes unos aspectos socioemocionales pues muy relevantes que ahora en el tema del aislamiento social pues toman mucha relevancia, ¿no? Vean esto, en cuestión de los adultos, un tercio de los adultos que entrevistamos pues observan que sus niños ya tienen dificultad para poner atención, para concentrarse en determinada tarea. Entonces, díganme si no los maestros tienen un desafío ahí muy importante con este tipo de cuestiones. Ahora, si a eso lo llevamos o lo contrastamos con el terreno de la tecnología, pues también va a haber niños que ya estén como acostumbrados al tema de la interactividad, de no nada más estar escuchando al maestro, sino también generar determinadas habilidades, que cuando regresen al aula, pues también va a generar como un entorno disruptivo para ellos. Y creo que ese va a ser el punto de quiebre entre regresar a la misma escuela o que el maestro pueda generar otros entornos para poder ir avanzando en temas tanto orales como lectura y matemáticas. Ahora, fíjense bien, 9 de cada 10 niños en temas socioemocionales les preocupa que suceda algo malo en la familia. Y pueden ser muchísimas cosas. Y ahí empieza la pregunta, ¿no? ¿Qué vivió la familia que para el niño tenga esa preocupación o esos niveles de estrés porque pase algo? Y claramente en los jóvenes de 13 a 16, pues también está esta cosquilla, ¿no? De qué tan importante es la escuela ahora, cuando mi familia pues me necesita, ¿no? Tal vez para llevar o aportar dinero a casa. Entonces ahí ya te habla una competencia difícil entre cuestiones de vida o la escuela. Y también se refleja en la encuesta. 7 de cada 10 reporta tener miedo, que eso también ya genera determinadas situaciones del interior. Un tercio menciona no sentirse seguro, y esto claramente está ligado al tema de violencia intrafamiliar. También no sabemos cómo están esos niños. Creemos que el hogar es seguro y debería ser seguro, pero también la realidad es que muchos de estos hogares presentan situaciones que van agravando la vida de muchos niños y jóvenes. El 10% contesta, obviamente vemos las repercusiones, que hacen mal muchas cosas o que todo lo hace mal. Y 20%, 2 de cada 10 contesta que nadie los quiere. O sea, también el desarrollo afectivo, el desarrollo de apego también en las familias, pues es como se está incrementando en niveles muy
alarmantes, ¿no? A nivel nacional traemos como el 9%. Pero en temas de pandemia esto se va disparando porque también las familias pues tienen situaciones que solventar, económicas, familiares, ¿no? Y eso también trae en determinado punto, pues van soltando a los niños o los van dejando de lado porque no son tan importantes en ese momento, ¿no? Entonces, la pregunta para ustedes es esa. En este panorama de temas de sentir de los niños, y obviamente sin dejar de lado también el de los maestros, porque es muy importante, cómo conjuntar estos universos. Y yo me atrevería a decirles, yo creo que esto deberíamos atenderlo mucho, mucho antes de entrar con las sumas y restas y de entrar con temas de lectura, ¿no? Cómo enseñar a un niño a reforzar esos aprendizajes cuando trae un background socioemocional pues bastante pesado que hay que atender, ¿no? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Yo lo veo en ese, hablar de estas, de aspecto socioemocional, creo yo que pues es algo interesante porque es un reto al cual nos vamos a enfrentar. Sabemos que uno como docente, al momento que llega a un aula y conoce e identifica a cada uno de sus alumnos, debe de estar siempre consciente de que cada uno es un mundo distinto y detrás de cada niño hay un proceso distinto, tanto familiar, tanto situaciones que conlleven a esto, ¿sí? Podemos tener algunos niños con diferentes problemáticas que sin duda alguna a lo mejor un docente cuando llega no las logra identificar, pero sí es algo muy interesante porque en base a este análisis y viendo esas características del 30%, yo me voy con ese del 30% de mencionar de no sentirse seguro, pues empezamos ahí que principalmente como mencionan, pues antes de iniciar con sumas, restas, multiplicaciones o lectura, pues siempre hay que reforzar el ámbito emocional en el niño. Algo que pues nos va a costar trabajo porque para principalmente mantener a una persona segura de sí misma, pues no es un trabajo fácil, y menos en un menor, en un niño que es más inocente de esa forma. Me parece también algo que el 70% reporte miedo, pues es algo que nos vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque tanto también lo vemos en estos mismos estudios de alumnos, tanto en los docentes, en algunos que por esta pandemia, debido a pérdidas, debido a diferentes situaciones que se vivieron, pues tiene este temor al momento de estar con un grupo de personas. Pero yo pienso que en este punto de socioemocional, como siempre lo hemos dicho, es parte fundamental como todo ser humano y más en la niñez, fortalecer ese ámbito, fortalecer ese ámbito de empatía, aquí regresamos a esa empatía, ese amor que se les da en estas aulas, esa comprensión, ¿sí? Esa comprensión a los alumnos. Y viene aquí de primero que nada, pues sí, sin duda alguna, el cómo te sientas es como actúas, lamentablemente. Y en algunas cuestiones, en verlos en niños pequeños, ellos en algunos momentos no saben controlar sus emociones. Y es algo que nosotros vemos que si tiene un temor, es muy difícil sacar al niño de un temor. Lo vemos aquí que nos lo está mostrando, por eso yo lo tomo como índice principal de sentir a un niño que se sienta seguro es muy complicado, más en el ámbito emocional. Creo que este trabajo que vamos a ver, que estamos analizando, pues es una ardua lucha por el docente, es unas realidades que nos vamos a enfrentar ahora en día. Y el ponernos a pensar, sin duda alguna, cómo lograr esos objetivos, de si es un 10, un 20%, pues quitarlo, tener una tarea muy amplia de saber cómo podemos beneficiar hacerlo con las metodologías que puede implementar, con las actividades que deba de hacer, cómo lo puedo realizar. Y principalmente aquí viene también, creo yo, que este estudio viene reflejado pues a padres de familia y docentes, porque sin duda alguna aquí se toma el análisis de estos niños y adolescentes de 10 a 16, pero sin duda alguna yo veo que en este punto son también el reflejo de padres, ¿sí? Y que puede ser en algunos momentos, va a ser en las aulas el reflejo de los docentes.
porque básicamente un padre transmite seguridad o transmite miedo. Entonces, esto también esto va conjunto. Esta habilidad socioemocional tanto va a ser trabajo como para el docente, aquí va ligada conjunto con padres de familia, el hacer que los niños se sientan seguros. Y en el estudio aquí queda claro, estos a veces son el contraste de las diferentes emociones que uno como padre o como docente puede reflejar en sus alumnos. Sin duda alguna esto de contestar nadie me quiere, pues es lamentable. Sabemos que a veces hasta tenemos índices, de niños que pues lamentablemente se quitan la vida. Entonces, el decir un 20%, ¿sí?, de estos encuestados, pues es lamentable. ¿Por qué? Porque principalmente aquí hay que trabajar el amor propio tanto de personal, de uno como docente o como padre de familia, manejar el amor propio de ellos mismos, que se quieran como personas, que se crean principalmente el valor humano. Creo que aquí sin duda alguna está faltando y que no las clases, que sin duda alguna ni las clases virtuales pues nos pueden aportar eso, sino algo presencial. Y bueno, eso conlleva a mí que va a ser un trabajo, pero principalmente desarrollar sobre todo el amor por sí mismos, el amor por los mismos alumnos y por ellos mismos y por los padres de familia, la verdad. Esto creo que es sin duda alguna este punto que vemos en el análisis. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Sí, sin duda, o sea, el tema del cómo le voy a hacer para atender todos estos factores va a ser fundamental. Y como bien lo dices, pues antes de entrarle a temas de matemáticas o de español, pues hay que ver el amor propio, sentirlo y atenderlo, tanto del maestro como de pues los estudiantes que así lo requieran, ¿no? Que va a ser una tarea titánica. En tu caso, maestra Nancy, ¿cómo hacerle, ¿no? Con este panorama, pues antes de entrarle a temas de lectura y matemáticas. Me llama la atención la cantidad, el 30% que tienen dificultad para concentrarse coincide casi con el 30% que creo yo que todos tenemos en nuestros grupos, esa cantidad de niños que dejaron de responder o que incluso nunca estuvieron conectados en este tiempo de crisis y cómo empata con este aspecto. Entonces, tal vez esa situación de que el niño ya no se quedara, de que el adolescente ya no quisiera seguir, tiene que ver con esa dificultad que existe para concentrarse y cómo pues viene mediado por los adultos. No recuerdo si ya lo hemos platicado aquí o si lo hice en otro espacio, pero los niños fueron principalmente los que tuvieron que ser más resilientes en esta época, igual los adolescentes porque tuvieron que adaptarse de manera muy brusca a un nuevo entorno en donde debían recibir educación. Entonces el aula dejó de ser un aula y la casa se convirtió en esa aula. Entonces también allí el cómo tratar, cómo manejar estos cambios que pues ya es un año, ahorita están pues ya adaptados a esos nuevos mundos, pero es muy importante que como docentes al regreso seamos muy conscientes y lo marca incluso la guía, que cuando volvamos a las escuelas tenemos que dejar un espacio de nuestro tiempo laboral para adoptar estrategias que trabajen este aspecto, porque va a haber niños estresados, va a haber niños confundidos, va a haber niños con estas inseguridades, ese aspecto que a lo mejor los niños que reportan que sienten que todo lo hacen mal, pueden ser palabras que no van de ellos y que tampoco van de su maestro. Tal vez es de que quien los acompañaba a hacer sus trabajos les decía, es que no estás bien, es que esto no te salió, o ya le borraban el trabajo, o ya le quitaban la hoja completa. Entonces esas maneras que los adultos tenemos de educar a los niños repercuten mucho en su situación emocional y los docentes tenemos que estar preparados para ello. A lo mejor nos quejamos mucho de que se repite esto en las guías del CTE, pero hay una situación que tiene un trasfondo y está aquí reflejado, es una preocupación de que no estamos trabajando con materiales inanimados, materiales que podemos adaptar a como nosotros nos guste, no. Son seres humanos y el Plan 2017 es humanista. Entonces ese enfoque humanista tiene que considerar este aspecto y claro que nadie estaba preparado para que existiera un virus que nos mantuviera encerrados en nuestras casas por tanto tiempo. Ahora, como maestros, tenemos que hacer uso de todo este bagaje que hemos aprendido, ya sea por los famosos webinars, porque nosotros mismos tuvimos que acudir a lo mejor a algún grupo de terapia, algún grupo de apoyo. Entonces, todo eso que hemos ido acumulando, vamos a tener que readaptarlo. Mi experiencia, yo regreso el próximo 7 de junio al aula
con mis alumnos que forman parte de ese 30% de los niños que se quedaron por alguna situación y que tienen dificultades para trabajar. Entonces, estoy convocada y yo acepto voluntariamente regresar, pero voy con esa encomienda de mi tiempo, que van a ser 2 horas. Voy a destinar una actividad de las fichas que vienen de la situación de aspecto socioemocional marcadas en la guía para trabajarlas con ellos, porque es importante recuperar ese aspecto en los niños. Para mí, la seguridad. Una de las fichas que estoy trabajando ahorita es la de la empatía. Y los niños hoy me mandaban sus trabajos porque al final les cerraba diciendo, ¿y por qué va a ser importante la empatía al regresar a la escuela? Y ellos están anotando, porque así voy a saber qué siente mi compañero, porque así lo puedo ayudar, porque yo voy a contribuir a que sea más seguro. Y los niños están reflejando esa necesidad que tienen ya de estar con personas de su edad, personas con sus intereses, personas con su mismo desarrollo. Ellos ya necesitan esto y no es algo que les podemos quitar por tanto tiempo. Ya estuvimos más de un año encerrados, ellos más que nosotros, y creo que ya les hace falta ese espacio. Ojalá que la situación esté consciente en cada uno de los docentes de que vamos a volver y de que no queremos ser parte solo de una estadística que muestre una gráfica de resultados positivos en la lectura, positivos en la escritura y positivos en la matemática, y todo es perfección, porque la escuela no es perfecta. Y algo que me interesó mucho, antes de que ustedes hicieran los comentarios, es cómo esta situación nos va a orillar a que en el mundo, no nada más en México, no nada más en Valles, no nada más en San Luis, en todo el mundo tenemos que replantear los sistemas y modelos de educación que hemos tenido al momento para que se cambie a ese modelo famoso de ser híbridos, de estar a distancia y de estar con grupos presenciales, porque vamos a tener que hacer mano de ello. Y entonces hablamos de que es más trabajo, es que me van a pedir más cosas, pero precisamente por eso vamos a tener que reunirnos ahora sí como maestros a pensar, a identificar cómo vamos a estructurar esos modelos híbridos para que no represente una carga extra para el docente y que esto genere una carga emocional innecesaria. Entonces vamos a tener que ser más críticos sobre ese aspecto, y a mí me causó ese cosquilleo de hablar de ya la nueva escuela mexicana. Lo siento, pero es que ya se quedó atrás. Ahora ya estamos en modelos híbridos. ¿Y cómo son los modelos híbridos? ¿Cómo los vamos a establecer? ¿Qué necesitan los niños? ¿Qué necesitan los padres? ¿Qué necesitan los alumnos? Para que podamos comunicarnos todos y que no veamos la lectura solamente como una academia a la que tenemos que cumplirle ciertos aspectos, y si los tienes todos, alcanzas el 10. Y si tienes la mitad, tienes un 5. Y no pasa nada, porque al final en el otro año te lo van a seguir dando, decía el maestro Jesús. Es una continuidad, sí, es una continuidad, pero es gradual. Y al ser gradual, deberíamos de garantizar que yo de tercero le di todo lo que lleva el alumno, pues por cajita, orden. Aquí está la orden como cuando llega un pedido y cumple con todos los requisitos y va para cuarto. Pero que sea un buen aprendizaje, no que nada más sea en papel, que no nada más sea una fórmula para que es que no me dejan reprobar a tantos, es que no puedo dar de baja a tantos. Creo que si el plan 2017 es humanista, dentro de ese modelo debemos de reconocer que no, el alumno no está bien capacitado, entonces no lo debemos dejar ir. Hay que darle lo que necesita y dejar de ver la reprobación como algo malo, porque también por eso los niños lo reflejan allí en sus respuestas. Hago todo mal, nadie me quiere, soy malo. ¿Por qué? Porque es mal visto ser reprobado. Creo que debemos también cambiar el enfoque de la reprobación para que lo entiendan los niños y para que lo entiendan los padres como lo que es. Necesita volver a recibir la misma información para que la entienda mejor. No es que reprobó porque no sabe nada, no, sí sabe, pero tal vez no sabe lo que debería. Entonces, por eso se tiene que volver a quedar. Y yo creo que todos deberíamos de quedarnos. A lo mejor es un pensamiento muy idealista, pero yo creo que todos deberíamos de quedarnos ahora en este nuevo año al regreso a repasar lo que debimos haber visto en este grado, porque sé que hay muchos maestros que no pudieron verlo como querían o no hicieron lo que debían, y es necesario pues volver a lo que estaba antes. Hemos dicho, ¿en dónde nos quedamos? ¿Quién sabe? Entonces vamos a empezar otra vez. Hay que pensar bien, porque el aspecto socioemocional es pieza clave para que un niño se sienta bien y que pueda entender lo que son los conocimientos conceptuales, procedimentales, incluso los actitudinales. Creo que hacia ahí va mi reflexión.
muy bien, muchas gracias Nancy. Sí, sin duda. Yo con lo que dijiste, voy a empezar por el principio, totalmente de acuerdo con el tema de crianza. Creo que también es un aspecto que no se le ha dado mucha relevancia, pero el poder mapear cómo están las familias de los niños y jóvenes para llegar a estos niveles de pensamiento, pues es muy importante mapearlos. Me gustó lo que dijiste, tal vez no son palabras de ellos, sino más bien de este acercamiento pedagógico hasta donde les da, porque justo el estudio lo refleja. Casi el 60% de los que entrevistamos solo llegan hasta el nivel de el primer año de media superior, o menos. Entonces ahí ya te habla también de una consecuencia en temas de aprendizaje para los niños, ¿no? Y sin duda eso impacta sobre todo, ¿no? El otro punto que quería comentar era justo lo que decías, de pues que también los niños necesitan aprender entre ellos, ¿no? Este regreso a la presencialidad tiene que estar marcado por la convivencia entre los niños y jóvenes. Es decir, que regresen a una escuela para convivir, para aprender entre ellos, para saber cómo están, etcétera, no más que regresar a un espacio pues de cuatro paredes y escuchar al maestro, ¿no? Sino más bien tenemos que empezar a modificar eso me gustó mucho. Y la última parte, y yo creo que ya con eso vamos a cerrar, y es justo la última pregunta que quería hacerles, era sobre hacia dónde migrar, porque la narrativa gubernamental nos está arrastrando nuevamente a pues no pasa nada, ya lo que ocurrió, pues cerramos la escuela, ahora hay que regresar a retomar, y así lo dijeron, ¿no? Donde nos quedamos en algún punto, en cuál punto, pues los maestros sabrán dónde, ¿no? Y a partir de ahí arránquense. Creo, y desde nuestra parte, con el estudio, nosotros estamos proponiendo que todo el ciclo escolar se vea como un largo proceso de regreso, donde nos demos la oportunidad de modificar lo que significa o el concepto de la escuela porque sin duda que te digan el 7 de junio o en agosto regresan a la escuela. Esa narrativa ya de por sí es como hasta estresante. ¿Por qué no decir, vamos a abrir este periodo, este ciclo escolar, para que los maestros reaprendan de su práctica y puedan entender mejor? Y es ahí parte de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Que todo este ciclo hay oportunidad de aportar hacia un nuevo modelo que tenga que ver con lo híbrido, sí, pero también que se comprenda qué es eso, porque como bien lo dices, Nancy, yo creo que existe esta visión de que lo híbrido significa doble, es decir, el maestro tiene que trabajar con niños en la presencialidad y con niños a la distancia, cuando hay conceptos que nos llevan a un tema de integración, donde el maestro pueda interactuar con ambos grupos, no necesariamente haciendo dos cosas distintas, sino más bien complementarias, ¿no? Y es ahí donde tenemos que discutir y aterrizarlo ya en terreno, ¿no? Pero eso es parte también de ir aprendiendo a cómo hacerlo mejor, ¿no? Y mi última pregunta sería eso, ¿no? Desde su perspectiva, ¿qué deberíamos estar aportando a la discusión para ir cambiando este paradigma de la escuela, ¿no? Que ahora nos tiene pues totalmente en otro rumbo, ¿no? Y si pudieran hacer también este comentario con el objetivo de, pues, qué tanto nos conviene seguir siguiendo un modelo único, ¿no? Desde el centro, porque claramente coincido con lo que dijo Nancy, pues el gobierno da unos pasos, pero la realidad te empuja 20, y pues nunca vamos a estar alcanzando realmente las cosas. Entonces, ¿cuál sería como su perspectiva en ese sentido? ¿No? ¿Vale la pena conservar el tema de la centralidad en un solo modelo, en una sola estrategia, o vale la pena abrirlo? ¿No? ¿Cuál sería como su aporte en eso? Considero que debemos tener una base. Esa no la podemos perder de vista. Tenemos que seguir trabajando con esa base que no digamos que nos ha funcionado, pero es quien nos ha guiado para el trabajo. Y estoy hablando de los programas de estudio. Estamos trabajando en sí con el programa 2011. Ha sido el fuerte en todo este trayecto, porque somos más grados los que estamos con ese programa que los que están trabajando el 2017. Entonces, creo que ya debemos de unificar qué vamos a trabajar. Creo que no le dimos tampoco la oportunidad al programa 2017 y yo creo que podríamos intentar hacer una programación, una planeación
a partir de ese programa, porque ese es el que contempla la educación socioemocional como parte del trayecto. En cambio, en el plan 2011 sí se aborda, pero no como tal, no se hace muy explícito ese conjunto de conceptos. Entonces, en el plan 2017 sí se maneja la importancia de la educación socioemocional, ya está todo allí programado. El docente tendría ahora sí que ponerse a trabajar en hacer una nueva guía, en hacer un nuevo pues, producto. Los libros de texto son útiles, son guías, no quiere decir que son el único recurso, y lo sabemos porque muchos trabajamos o trabajan con fichas, materiales interactivos que se compran, que se descargan, etcétera. Entonces, vamos a tener que hacer una reorientación de cómo manejar esa base que ya tenemos, que vienen los programas, y vamos a tener que integrar todos los materiales que estuvimos usando a lo largo de esta situación de pandemia, las plataformas digitales, los recursos interactivos, los cuadernillos, y vamos a tener que analizar desde nuestra óptica qué nos funcionó y qué no, para entonces ahora sí tomar una decisión de regresamos al aula, tenemos esta modalidad en la que recibo al mismo grupo pero por partes y no tengo por qué hacer trabajo extra. Tengo que organizar muy bien lo que quiero hacer, entonces voy a tener que ser muy hábil para identificar de esos materiales que tengo cuáles me sirven y trabajarlos de lleno. Y tendremos que llevar un apoyo de parte de nuestras autoridades, no solamente del directivo, también el supervisor y su equipo técnico de asesores tiene que ponerse a dialogar con todos los docentes de la zona para que conozcamos qué utilizaron ellos, qué estuvieron viendo en las escuelas rurales. Hace unos momentos que hablábamos de la virtuosidad de algunos materiales de CONAFE, ¿por qué no compartir también los que esos asesores estuvieron trabajando en el área multigrado? Y yo creo que si las zonas platicaran realmente qué fue lo que hicieron en este tiempo de pandemia y que completaran ese espacio con la muestra de las evidencias reales de lo que fue la aplicación, creo que podríamos tener una mejor forma de regresar al ciclo, mostrando materiales que se hicieron desde nuestro propio espacio, se aplicaron, se vieron si tenían utilidad o no, y entonces tomar una decisión como zona escolar a partir de la base, sin dejar de lado la base. La base sigue quedando como nuestra directriz para llegar al objetivo, pero a partir de lo que se hizo en la zona escolar, vamos a trazar un plan nuevo para nosotros, para nuestra zona, para nuestro espacio, nuestras 12, 20 escuelas, no sé cuántas tengan dependiendo de la región, ¿verdad? Pero ya vamos a tener evidencias. ¿Por qué? Porque yo, maestra de tercero, puedo decirles, miren, esto fue lo que hice en tercero y me sirvió. Y el maestro de cuarto me va a pasar a mí las estrategias que le sirvieron a él y yo tendré que adaptarme a ese material, o puedo ir con mi compañero multigrado, o puedo ir con mi compañero del área CONAFE también para, a ver, vamos a compartir qué sirve, qué no sirve, qué es útil, y a veces también entender como maestros que lo más sencillo es lo que mejor funciona. No hay que hacer cosas tan complejas, no hay que querer hacer estas cosas rimbombantes, adornar, maquillar para que se vea bonito, porque a veces lo más sencillo es lo que al alumno le da más significado. Y lo vi en mi curso de tutoría, y de tutoría y coaching, así bien escrito, que el coach es el entrenador, pues, pero es el que hace que el alumno descubra su conocimiento, porque si tú le das todo, el alumno ya no tiene nada que buscar. Y entonces tenemos que volver a esa parte en la que hay que hacer que el alumno descubra lo que tiene que aprender. Y entonces esto yo lo traslado a los maestros. Maestros, ya descubrimos, ahora nos falta aprender de eso que ya acabamos de conocer, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades y de nuestra capacidad de tomar lo que hay a nuestro alcance y hacer esa magia que es la docencia, esa magia de la enseñanza con y a pesar de algunos otros factores. Y creo que eso es lo que tendríamos que estar haciendo próximamente en las reuniones de consejo técnico para el próximo ciclo escolar. Bueno, en este punto, pues sí, hablar acerca de lo que nos vamos a enfrentar y pensar todas estas dificultades que vamos a tener, pues sin duda alguna, pues coincido parte con la maestra. Creo que en esta parte principalmente, tanto todos los docentes llegamos a este compromiso de tener algo cooperativo, ¿sí? Creo yo que en estas circunstancias, principalmente, pues debemos de analizar, como ya lo hemos dicho anteriormente en programas, analizar nuestro terreno que tenemos, ¿sí? Y para muestra, pues aquí lo tenemos, sin duda alguna, esta
parte de esta investigación pues nos da un amplio de visualizar a las realidades que nos vamos a enfrentar. Sin duda alguna esto lo podemos usar como prueba, ¿sí? Y lo podemos usar como iniciativa para algunas otras zonas. Sin duda alguna esto nos puede beneficiar. Y aquí visualizar como maestros, ¿sí? Nuestras problemáticas reales que a lo mejor hemos visto básicamente diario, siempre, constantemente, en base a ciclos pasados lo hemos visto, pero sobre todo ahora el pensar que nos vamos a enfrentar a otras realidades, este es otro panorama, ampliarlo. Y para esto mismo, pues, creo yo que recurriríamos, perdón, a esta parte de proyectos, esta parte de esta metodología es de principalmente el realizar los proyectos por escuela, el realizar proyectos por las mismas zonas para ver las problemáticas que se tienen. Efectivamente, que esto pues nos favoreciera. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes contextos, mismos contextos que si ya hablamos, tienen diferentes dificultades, tienen diferentes problemáticas y sobre todo, bueno, creo yo que algo que siempre me gusta hablar de nuestro país, que es México, que tenemos una diversidad cultural que es ampliamente, que esa diversidad creo yo que si la ocuparíamos en nuestro sistema de educación para bien, creo yo que nos ayudaría a beneficiar muchísimas cosas en este sector educativo. Sin duda alguna creo yo que de esa parte, al momento de nosotros como docentes conocer el terreno y conocer la diversidad tanto cultural que se tiene del contexto en el cual estamos, creo que en ese punto pues nos ampliaría una gama con base a los programas que tenemos, tomarlos, si bien no podemos poner otros ni poner ahorita, no es el momento a lo mejor para cambiar por completo, si no podemos empezar con lo que tenemos, sin duda alguna, como mencionaste la vez pasada en los programas, a lo mejor tenemos un programa educativo Frankenstein, como bien mencionabas, de poquito de 2011, 2017, pues sí, es algo que lo vemos pues como realidad y que pues sí es un problema y que abordamos que el plan 2017 que nos ponen, como ya lo mencionaba la maestra Nancy, tenemos algo emocional, ahí debemos de reconocer, ya que tenemos estos fundamentos teóricos que tenemos como docentes, pues aprovecharlos al máximo, pero sin antes visualizar nuestro contexto y con base a nuestro contexto y conocer también nuestra diversidad cultural, pues nos ayudaría a enriquecerlo más, a proyectarlo y a lo mejor no cambiarlo por completo, pero sí estructurarlo dentro de nuestras aulas, dentro de nuestro sistema de educación, estructurarlo y armarlo de una forma de que podamos, como un bloque de Legos, llegar y armar completamente una maravilla en una cuestión de ser algo educativo. Y yo me quedo con en esa parte de también el compañerismo, ya que sabemos estas cuestiones, vemos nuestras problemáticas, es importante nuestro compañerismo. Esto sin duda alguna, como docente, ayuda a una empatía, ayuda principalmente a desarrollar sus emociones, a desarrollar ampliamente, si las desarrolla un docente, las puede desarrollar en sus alumnos, y creo que yo también empezaría, antes de comenzar a clases, antes de iniciar con esto, creería yo que no estaría de más un proceso, o no llamarlo curso, sino una inducción al docente, ¿sí? De armarlo principalmente de herramientas para emocionalmente, no herramientas teóricas, sino prepararlo antes de iniciar con todo esto y ver las problemáticas que tenemos. ¿Por qué no preparar al docente en esos consejos técnicos una parte que se hablara, prepararlo, pero prepararlo emocionalmente? Porque si bien podemos estar preparados teóricamente, podemos estar completamente empapados de lo que queremos lograr, pero si uno como docente no tiene esa reflexión, principalmente no tiene de su interior el cambio o lo que quiere lograr, creo que va a ser muy difícil cambiar esa cultura, esa visión que queremos llegar. Creo yo que en ese punto, pues sí, el docente necesitaría ese respiro para antes de esa problemática, algo más reflexivo que pudiéramos notar en esa cuestión. Sabemos que el trabajador está y da una efectividad dependiendo el cual se sienta personalmente. Creo que yo comenzaría con esa parte, una proyección emocional hacia el docente, cultivarnos emocionalmente, valorarnos principalmente para llegar a este reconocimiento
de diversidades culturales, y lo demás viene, creo que por añadidura, la proyección, las empatías, la colaboración. Si embonamos todo por concreto, pues podemos llegar a un fin común, si ya tenemos la problemática. Perfecto, no, hombre, muchísimas gracias. Bien, pues hemos llegado casi al final de este programa. Yo la verdad es que agradezco muchísimo su participación y por supuesto, mil gracias por abrir este espacio de Voces Docentes en Acción. Pues a un estudio micro, la verdad, pero que le pusimos mucho corazón para que podamos tener un punto de partida en la discusión con las autoridades. Eso debe ser fundamental y claramente sus comentarios también nos aportan para robustecerlo y tener más claridad en lo que queremos hacer con ellos, ¿no? Sin duda alguna, con lo que mencionó Manuel, yo me sumo a esta parte de privilegiar, y así lo ponemos en el estudio, ¿no? Que debemos privilegiar el tema socioemocional, que la escuela se convierta en un espacio abierto de inicio, donde los niños puedan regresar a convivir, regresar a estar con personas de su misma edad, porque pues, nunca es lo mismo estar con adultos que estar con personas, aunque sea intergeneracional, pero de tu mismo grupo etario, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental antes de querer regresar a temas de español y de matemáticas. Y por supuesto, el tema de que la escuela debe estar abierta a las familias, debe estar más cercana, y por supuesto debe ser un elemento que embone pues esta motivación, pues estos incentivos que las familias lograron permitir a sus hijos durante el tema del aislamiento. Creo que debe ser fundamental poder recuperarlos, ¿no? En fin, tenemos una serie de cuestiones y de elementos que podríamos estar analizando en el futuro próximo y lo vamos a estar haciendo, ¿no? Pues muchísimas gracias, compañeros, muy amables por permitirnos comentar este estudio, el cual, si me lo permiten, vamos a estar, lo pueden consultar en nuestra página de Horizontes de Aprendizaje. Ahí podrán encontrar el video de presentación y a partir de mañana poder descargar como el documento base y la metodología también utilizada en el mismo, ¿no? Y por supuesto poder entender mucho mejor lo que estamos intentando hacer, ¿no? Entonces, compañeros, pues un último mensaje de despedida. A ustedes, muchas gracias por realizar este esfuerzo, que es una inquietud también de parte de muchos maestros que no nos animamos a llevar a cabo, pero ustedes como fundación dan el pie de partida para que esto se vea en otros espacios, se refleje y ojalá se ponga en práctica por parte de ellos. Y de igual manera, pues agradecer la invitación a este nuevo programa y pues 10 de 10. No, me resta decir que gracias por seguir en sintonía, gracias por sus comentarios y cualquier situación que ustedes quieran comentar, maestros, aquí estamos. Muchísimas gracias. Maestro Manuel, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti que nos tomaste en cuenta para esta parte de esta investigación que pues sin duda alguna pues nos deja una visión amplia y un pensamiento ahorita de reflexión como docente en qué va a pasar, qué es lo que va a hacer y sobre todo es lo que enriquece a uno como docente, estas investigaciones para saber y tener pruebas concisas y también de uno de igual forma sentirse motivado y decir vamos a echarle más ganas, vamos a ver si queremos hacer un cambio en educación, tenemos que pensarle, tenemos que hacer un cambio y por esto mismo, pues bueno, agradecerte y agradecerle a Horizontes de Aprendizaje de esta forma y estos espacios que nos damos para poder conversar y sobre todo darnos a conocer esas inquietudes y esas diversas situaciones en las cuales nos vamos a enfrentar. Por eso mismo, igual, este programa 10 de 10, pues bueno, es grato estar todavía con ustedes, ¿sí? Igual a las personas que nos siguen viendo, pues un agradecimiento igual, y esperemos ver más temas como estos, y más investigaciones sobre todo, para poder llegar a unos análisis y comprensión a lo que debemos ejercer y hacer nuestro trabajo como docente. No, hombre, gracias por tus palabras. Claro, pues trataremos de hacer nuestro esfuerzo en ese sentido, pero bueno, este es un punto de partida, esto es apenas esto de los datos que vamos a ir obteniendo, seguimos sistematizando la información, pero ya tenemos una hoja de ruta para al menos todo el ciclo escolar 21-22. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa, el número 10, ya regresamos al número 10, nos vemos en la siguiente. Agradezco a mis compañeros y pues nos vemos
en el siguiente Voces Docentes en Acción. Muy, muy buenas tardes.